Daniel capítulo 9. Vamos a leer el versículo 1 al 5 de Daniel capítulo 9. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza, y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Pasamos al versículo 20. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas, y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. El tema se titula Las 70 semanas de Daniel y el subtítulo de hoy, Los 6 eventos profetizados por Gabriel. Vamos a incursionar en el estudio de hoy y mañana en doctrina profética. La desventaja de tener una interpretación incorrecta sobre lo que es doctrina profética no deriva solo en estar equivocados, sino que se puede uno extraviar en la esperanza escatológica y puede uno caer en errores como esperar el cumplimiento de eventos fuera de tiempo o incluso esperar eventos que nunca van a acontecer. Por eso es importante tener un conocimiento certero sobre el cumplimiento, las fechas y el modo en que la profecía se va a cumplir. El estudio de hoy de las 70 semanas de Daniel es uno de los estudios que más se ha mal interpretado en el cristianismo. Hay tantas vertientes de este tema de las 70 semanas de Daniel, pero nosotros creemos que la revelación que Dios nos ha dado a través de su siervo es la revelación correcta. Muy bien. Las 70 semanas de Daniel es una profecía de triple periodo, ya que esta profecía ya se cumplió
se está cumpliendo y se va a cumplir. También podemos decir que va a ser importante entender bien cómo vamos a definir nuestra visión sobre este tema, ya que dependiendo de cómo interpretemos la profecía, se nos va a clasificar en algún grupo milianista. Hay diferentes enfoques sobre el tiempo del fin. Y de acuerdo al enfoque hay 4 grupos principales o 4 perspectivas primordiales sobre los eventos del fin. Está el grupo que se conoce como premilianismo dispensacional. Este grupo tiene una visión sobre la perspectiva del fin. Está el grupo que se conoce como premilianismo histórico. Está el grupo amilenialismo y el grupo postmilenialismo. Vuelvo a repetir, estos son los grupos: premilianismo dispensacional, premilianismo histórico, amilenialismo y postmilenialismo. Estos son los 4 grupos en los cuales vamos a ser catalogados según la perspectiva que tengamos de los acontecimientos futuros. Usted va a entrar en uno de estos 4 grupos. Ahora, ¿qué es lo que creen en estos grupos? Premilianismo dispensacional. Este grupo cree que el milenio es un acontecimiento futuro y que Jesús regresará antes del milenio por su iglesia. La mayoría de los premilianistas son pretribulacionales. Está un poco más sencillo. Segundo grupo, premilianismo histórico. Esta perspectiva sostiene que los cristianos permanecerán durante la gran tribulación aquí en la tierra. En otras palabras, no van a ser arrebatados antes de la tribulación, sino estarán aquí en la tierra para que la iglesia sea purificada. Esa es la visión de este grupo. Y la segunda venida de Cristo sí precederá el milenio para los grupos del premilianismo histórico. El amilenialismo, para ellos el milenio es un símbolo, solo es un símbolo del reinado actual de Cristo sobre su pueblo. El milenio comenzó desde el nacimiento de la iglesia, esto es en Pentecostés, en el año 33, y culmina en la segunda venida de Cristo. Y el último grupo, que es el postmilenialismo, para este grupo Jesús regresará después del milenio, según ellos, y durante el milenio se estará predicando el evangelio y muchos serán alcanzados para Dios. Estos son los 4 conceptos o las perspectivas de los 4 grupos principales en los que se divide el cristianismo. Recuerden, dependiendo de la perspectiva que tengamos del tiempo del fin, nosotros vamos a ser clasificados en uno de estos grupos. Ya al final del tema nos será más fácil identificar a cuál de estos grupos pertenecemos. Cito los siguientes principios que nos ayudarán a entender mejor la visión y la profecía y que son claves para la correcta interpretación de la profecía. Es clave, usted tiene que tener presente estos principios. La iglesia y el pueblo de Israel son diferentes en términos espirituales. Por tanto, Dios trata de diferente forma con cada uno de ellos. Dios trata de una forma diferente con los judíos y nunca tratará con un gentil como trata con un judío, ni con un judío como trata con un gentil. Entender la numerología bíblica nos ayuda en las matemáticas bíblicas porque la profecía de las 70 semanas de Daniel consiste en estadísticas y fechas. Por eso es esencial entender la numerología y las matemáticas para que nos vayan a cuadrar las profecías al momento de hacer nuestras cuentas. Y a los judíos en profecías se les dieron fechas exactas, mientras que a los gentiles solo se nos dieron señales. Cuando revisamos las profecías desde el tiempo de Abraham hasta el tiempo del fin,
al judío siempre se les dieron fechas exactas, precisas, números exactos. Al gentil solo se le dieron señales. Ellos se basan por números, nosotros nos basamos por señales. Estos principios son básicos para poder entender lo que sería la visión y la profecía. Muy bien, estas profecías, según el ángel Gabriel, son solo para Israel y para la ciudad de Jerusalén. Aquí no entran los gentiles en absoluto. Es un gran error teológico incluir cualquier gentil, cualquier nación gentil, cualquier dispensación gentil en estas profecías, porque muchos lo han hecho y han equivocado los eventos. Entre ellos hay un predicador muy reconocido en este tema, Efraín Belbarde, quien ha mezclado las profecías o el cumplimiento de las profecías judías con eventos de los gentiles. Y eso es importante, entender que esto solo es para el pueblo de Israel y para la ciudad de Jerusalén. Muy bien, vamos a comenzar. Daniel, estando cautivo en Babilonia, estuvo estudiando los pergaminos del profeta Jeremías. Él estuvo leyendo en particular lo que en nuestra Biblia sería el capítulo 25 de Jeremías, donde se habla de las desolaciones del pueblo de Israel. El pueblo de Israel, como castigo, estaría cautivo 70 años en Babilonia. Lo dice literalmente el capítulo 25 de Jeremías, 70 años. Así que este Daniel, quien entró en la cautividad en el año 606, bajo el reinado de Joacim. La deportación de los judíos se dio en tres fases. Hubo tres deportaciones de Nabucodonosor, rey de Babilonia, donde se estuvo llevando gradualmente a los judíos a Babilonia. La primera deportación se dio en el año 606 bajo el reinado de Joacim. La segunda deportación se dio en el año 588. La segunda deportación fue en el año 598 bajo el reinado de Joaquín. Y la tercera deportación se dio en el año 588 bajo el reinado de Sedequías. Fueron tres deportaciones, pero la cuenta empieza a correr desde la primera deportación, en el año 606. Entonces, si van a estar cautivos 70 años, se empieza a contar desde la primera deportación, que es en el año 606. Daniel estudia detenidamente estas profecías, empieza a ponderar el sentido de lo que dijo Jeremías, y él se da cuenta en el año 538 que estaban a punto de salir. Faltaban 2 años. Porque en el año 538 es cuando Daniel está estudiando estos pergaminos. Faltaban 2 años para la liberación. Así es que Daniel entra en una desesperación profunda, como leímos ahí en Daniel capítulo 9, y empieza a orar a Dios para que Dios le resuelva qué va a hacer de la liberación de su pueblo. Dios, en su respuesta, le envía al ángel Gabriel, pero no solo le va a revelar a través del ángel lo que Daniel quiere saber, que es acerca de esos 2 años que quedaban para ser libres, sino que el ángel le va a revelar sobre acontecimientos futuros que iban a estar durante un periodo de 70 semanas, que son semanas proféticas, y le va a mostrar a través de esta visita 6 acontecimientos o 6 eventos que ocurrirían durante esas 70 semanas. Son 70 semanas proféticas, no son 70 semanas reales de días, de 7 días, sino son 70 semanas proféticas. Vamos a leer Daniel 9:24 para ver estos 6 acontecimientos. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad
para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Tenemos 6 acontecimientos que se van a cumplir dentro de un periodo de 70 semanas. 6 acontecimientos. Se los leo ahora en orden, son los mismos que acabamos de leer. Número 1, terminar la prevaricación. Número 2, poner fin al pecado. Número 3, expiar la iniquidad. Número 4, traer la justicia perdurable. Número 5, sellar la visión y la profecía. Y número 6, ungir al santo de los santos. 6 eventos que viene Gabriel a decirle a Daniel que se cumplirán sobre su pueblo y sobre su santa ciudad en un periodo de 70 semanas. ¿Alaban a Dios? 6 acontecimientos a nivel nacional ocurrirán durante este periodo de las 70 semanas. Los 3 primeros acontecimientos tienen que ver con la resolución final del pecado de esta nación. Los 3 primeros acontecimientos. De los segundos 3 acontecimientos, 2 de ellos tienen que ver con el reino mesiánico. Y un acontecimiento tiene que ver con la revelación soberana de Dios. Así es como podemos clasificar estos 6 acontecimientos. Por el tiempo, lamentablemente no vamos a entrar con profundidad a cada uno de estos acontecimientos, sino que vamos a estudiar lo más superficial de ellos. Vamos a comenzar con el primero, terminar la prevaricación. Esto se cumplirá con la tercera venida de Cristo. Esto se oye muy raro para muchos, ya que se predica comúnmente que solo son 2 venidas del Señor Jesucristo a la tierra, pero en realidad son 4 venidas del Señor Jesucristo. En la primera venida, Él vino a redimir a su iglesia al morir en la cruz por ella. En su segunda venida, Él viene a recoger a su iglesia para llevársela a las bodas y casarse con ella. Y en la tercera venida, Él viene a darse a conocer a los judíos. Y en la cuarta venida, Él viene a hacer guerra en la batalla del Armagedón. Y según Apocalipsis 19, no viene solo, sino viene con los ejércitos celestiales. 4 venidas son las que la Biblia habla. Es común que muchos revuelvan estas venidas y llamen a la segunda o a la tercera como la cuarta o la cuarta como la primera, segunda. Hay dificultad para acomodar correctamente esto. Hay muchas escrituras que demuestran que son 4 venidas y que nos pueden dar este orden cronológico que acabo de citar, pero yo creo que es suficiente con citar la figura. Una de las figuras de la vida de Cristo más completa es la vida de José. José, hijo de Jacob. En la vida de José se dibujan por lo menos 3 venidas. La primera, que es su muerte, fue representada cuando José, hijo de Jacob, es vendido y arrojado al pozo. Eso tipificó la muerte de Cristo. Y ahí mismo tipifica o representa la resurrección cuando lo sacan del pozo. Después, su segunda venida es dibujada cuando se casa en Egipto con Asenat, cuando toma una esposa fuera de su pueblo. No fue una esposa judía, sino una esposa gentil la que tomó José, como lo va a hacer Cristo. Cristo no va a tomar a Israel como esposa, sino va a tomar a los gentiles como esposa. Y su tercera venida también lo podemos ver en esta historia, y en Génesis la vida de José está del capítulo 37 al capítulo 50, brincando no solo el capítulo 39, que es un intervalo, pero podemos ver su tercera venida de Cristo en la vida de José, cuando deja a Asenat después de la boda y va con sus hermanos hebreos y se da a conocer a ellos. Se revela porque para sus hermanos la identidad de José era oculta.
Lo veían, pero no lo reconocían. ¿Alaban a Dios? Así es que ahí podemos ver en figura en la vida de este personaje por lo menos 3 venidas. La cuarta ya no se dibuja ahí, pero sin embargo sí está ahí en el capítulo 19 de Apocalipsis. Bien, regresando al evento de terminar la prevaricación. Prevaricar significa ir en contra de algo o de alguien. Eso significa prevaricar. Ir en contra de algo o de alguien. Vamos a tomar una referencia en la Biblia, abran Levítico 26 y le damos la gloria y la honra a Cristo. Levítico 26:40. Y confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres por su prevaricación con que prevaricaron contra mí, y también porque anduvieron conmigo en oposición. Recuerden, prevaricar es ir en contra de algo o de alguien. Israel tuvo diferentes temporadas espirituales en épocas de reinados o en épocas que estuvieron bajo los jueces, al igual que la iglesia, como una nación dura de cerviz. Tuvieron rachas donde decayeron espiritualmente mucho y de vez en cuando caían en prevaricación. Pero siendo un Dios, el Señor siendo un Dios misericordioso, pues les perdonaba y los levantaba de esa condición. Pero luego al tanto tiempo volvían a caer en lo mismo. Caminaban en contra de los mandamientos de Dios. Y dijimos que es prevaricar. Ir en contra de algo o alguien. Así es que en esas ocasiones que prevaricaban iban en contra de los mandamientos de Dios. Venía la misericordia de Dios, los perdonaba. Y esto se ve por todo el Antiguo Testamento. Hasta que llegó una última vez, cuando Dios ya no toleró más que fueran en su contra. Una última vez y Dios decide darle la espalda a su pueblo amado. Los judíos, esa última vez que prevaricaron fue cuando rechazaron a su Mesías. Ellos no lo saben. Hasta el día de hoy los judíos no creen en Jesucristo, rechazan a Jesús incluso hasta como profeta, ya no como Mesías. Lo tienen como un personaje falso, como pseudo. Y ellos al rechazar a su Mesías, entonces esa fue la última vez que Dios toleró que fueran en contra de su, en este caso en contra de la profecía o en contra del enviado de Dios. Y de esa ocasión en adelante, entonces entraron en una prevaricación continua. Porque si siguen hasta el día de hoy rechazando al Mesías, al prevaricar, ¿qué están haciendo? Ir en contra de algo o de alguien. Así es que llevan los judíos 2000 años que se mantienen en prevaricación. Pero la profecía, ¿qué es lo que nos dice? ¿Qué evento se cumplirá? Terminará la prevaricación. En la segunda mitad de la semana 70, terminará la prevaricación de Israel según esta profecía que le da Gabriel a Daniel. Y Pablo, quien conocía muy bien estas escrituras, habla de este punto, del fin de la prevaricación de Israel. Abran ustedes Romanos capítulo 11 para ver cómo Pablo incluye en sus cartas este primer evento del cual Gabriel le anuncia a Daniel. Romanos 11, 25 y 26. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob
la impiedad. Aquí solamente es importante agregar que Pablo usó la palabra impiedad como sinónimo de prevaricación. El decir apartará la impiedad de Israel sería apartar la prevaricación. ¿Cuándo sucederá esto? Cuando venga el libertador. Así es que los judíos fueron incrédulos a la promesa mesiánica, se mantienen hasta el día de hoy incrédulos, pero un día va a cesar estar en contra. ¿En contra de qué? Y en este caso sería ¿quién es ese alguien? El Mesías. Un día terminará esta prevaricación, un día cesará el que ellos estén en contra del verdadero Mesías. ¿Cuándo se va a cumplir esto? Bueno, aquí es importante que agreguemos que esta escritura que acabamos de leer, aquí Pablo incluye el segundo evento. El segundo acontecimiento es poner fin al pecado. Vamos a leer ahí en el versículo de Romanos, el versículo 27 ahora. ¿Cuál es el segundo evento? Poner fin al pecado. Muy bien. El segundo evento se menciona en el verso 27, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. En el mismo pasaje Pablo está hablando de que se cumplirán los dos eventos anunciados por Gabriel. El primero, terminar la prevaricación. El segundo, poner fin al pecado. ¿Cuál es el significado connotativo de pecado dentro de las Escrituras? El significado connotativo es incredulidad. Repitan, incredulidad. Ese es el único y verdadero pecado. El único y verdadero pecado. De este pecado, o en su caso diríamos, de la incredulidad se derivan otras acciones a las cuales también llamamos pecado, como lo que es matar, robar, mentir, maldecir. Esos son más bien frutos de la incredulidad. También se llaman, repito, pecados, pero hay un único pecado, que es la incredulidad. La incredulidad produce todo tipo de acción mala. ¿Por qué? Porque se está dudando de la palabra de Dios. Si no dudara usted que robar es malo, no robaría. O si no dudara que Dios lo va a juzgar, no lo haría. Pero por cuanto dudamos, por cuanto hay incredulidad, entonces esta incredulidad este pecado procede de la incredulidad. Muy bien, ¿cuándo fue que Israel cometió un pecado como nación? ¿Cuándo fue que Israel cometió un pecado como nación y que por causa de ese pecado Dios les dio la espalda? ¿Cuándo pidieron la muerte de su Mesías? Cuando ellos pidieron que crucificaran a Cristo, entraron en un pecado permanente, en una incredulidad permanente, porque ellos mismos aceptaron las consecuencias de su petición. Vamos a Mateo 27. Mateo 27, versículo 21 al 25. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más, diciendo: sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos de delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos.
Ahí es cuando cometieron este pecado capital. Dijimos que pecado es. Los judíos fueron incrédulos a la promesa mesiánica, que es una de las más grandes esperanzas que puede haber en el pueblo de Israel, la venida de su Mesías. Y hasta el día de hoy ellos se mantienen incrédulos, hasta el día de hoy. No creen en Jesús como el Mesías. Así es que Pablo está diciendo en el mismo pasaje que no solo serán apartados de su prevaricación, sino también ¿qué es lo que sucederá? ¿Cuál es el segundo evento? Correcto. Así es que si el segundo evento va a poner fin al pecado, entonces se terminará el pecado de aquella nación, se terminará la incredulidad de Israel hacia su Mesías. ¿Cuándo se va a cumplir esto? Cuando el Mesías venga y se revele a ellos, como lo hizo José con sus hermanos. Y esto nos lo anticipa el profeta Zacarías. Abran Zacarías capítulo 12. Dice el versículo 10. Estas son palabras de Dios sobre su pueblo. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán, ¿a quién? A mí, ¿a quién traspasaron? Y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Ahí está hablando en profecía Dios, quien se hizo carne y a quien crucificaron y a quien traspasaron con una lanza y me van a ver a mí nuevamente. Entonces cuando Él se dé a conocer a ellos, se revele como su Mesías, entonces va a cumplirse esta escritura donde se van a afligir y vendrá espíritu de gracia sobre ellos. ¿Alaban a Dios? Ahora recuerden que Dios trata con Israel como nación. Este es un evento no particular, sino un evento como nación. Por lo tanto, va a haber un acontecimiento juntamente con esto que acabamos de leer, donde toda una nación se va a convertir en un mismo día al Mesías, en un mismo día. Abra Isaías 66. Dice el versículo 8. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. En un día, hermanos, la tierra concebirá a una nación cristiana. Obviamente Israel ahorita no es cristiano, pero después de que su Mesías se revele ese día, puede leer usted también ahí mismo en Zacarías, creo es el capítulo 11 o 12, no recuerdo, pero la Biblia dice que el Señor le va a enseñar a su pueblo sus heridas de sus manos. Se las va a mostrar para demostrarles que ellos crucificaron a su Mesías. Y cuando esto suceda, se va a cumplir el segundo evento. ¿Terminará la incredulidad, el pecado de Israel hacia Dios. Terminará su incredulidad. Aleluya. ¿Y cómo es que a nosotros los gentiles nos cuesta tanto tiempo traer un alma a Cristo? Una alma, y una visita, y otra visita, y discos, y cintas, y oraciones, y ya después de mucho tiempo, bueno, ya voy a ir. Y aceptan al Señor. En una nación ahí el Señor se revelará y toda una nación nace en un día como cristiana. Gloria al Señor. Vamos a pasar al tercer evento, que es... ¿Más fuerte? Expiar la iniquidad. La iniquidad es una palabra que se confunde con pecado, pero existe
una diferencia de iniquidad a pecado. Los hebreos no distinguen entre el pecado interno del hombre y la iniquidad que es producida por ese pecado interno. El pecado interno, nosotros hemos tenido otro tipo de estudios más profundos. Bueno, es ese pecado que dice Pablo en Romanos 7, el pecado que mora en nuestra carne. Ese pecado produce iniquidad. Así es que es importante hacer la distinción entre iniquidad y pecado. Desde los tiempos de Moisés hasta los días del Señor Jesucristo, el judío, Israel, era solo libre de sus iniquidades a través de un ritual que se conoce como expiación. Y la expiación consistía en sacrificar un cordero, derramar su sangre, confesar el pecado, y es como el pecado de los judíos era expiado. Eso es expiación. Así es que el rito judío, que se practicó por muchos siglos, se detuvo cuando llega Jesucristo y Él viene a tomar el lugar de esos corderos animales. Él viene a hacer el sacrificio o el cordero de Dios para expiar el pecado de Israel. Pero ¿qué fue lo que hizo Israel juntamente con el primero y el segundo evento? Cuando rechazó a su Mesías, automáticamente también rechazó su expiación. Por lo tanto, hasta el día de hoy, los pecados o las iniquidades del pueblo judío están sobre ellos. Ellos siguen en iniquidad. Iniquidad se confunde comúnmente con pecado. Pero hay una distinción entre el pecado interno, que nos impulsa a cometer lo que llamamos nosotros pecado externo, pero que una definición más exacta sería iniquidad. Las obras malas son iniquidades. Robar, mentir, maldecir, criticar, todo eso son iniquidades. Por eso Jesús va a decir en el juicio: apártate de mí, obrador de iniquidad. Entonces, el judío, para poder estar bien ante Dios, para poder ser libre de sus iniquidades, podía ser libre a través de un ritual llamado expiación. Esto es, sacrificar un cordero, usar la sangre de ese animal para orar, para pedirle a Dios que esa sangre cubriera el pecado y así ser libre de sus iniquidades. Eso era la expiación. Eso se practicó desde los tiempos de Moisés hasta la venida de Cristo. Pero cuando llega Cristo, ya se había anunciado que ese Mesías, al mismo tiempo, simultáneamente, ese Mesías sería ahora el Cordero que expiaría los pecados de esa nación. Ya no iban a haber más expiaciones por animales, ya no iba a haber sangre animal, sino un Cordero. Y para que no fuera algo que los sorprendiera a los judíos, el Señor les envió un profeta anticipando, preparando la venida de este Cordero, y cuando llega el profeta les está anunciando que iba a venir un Cordero, y cuando llega ese Cordero, el profeta dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Cordero que va a expiar ahora sus pecados. Pero como ellos rechazan a este Cordero, pues ya no hubo que expiar su iniquidad. Por lo tanto, se quedaron en una iniquidad permanente hasta el día de hoy. Ellos siguen en iniquidad porque no tienen un Cordero que expíe su iniquidad. Así es que su iniquidad de ellos permanece, pero un día el tercer evento será expiar la iniquidad. Esa nación será expiada de su iniquidad. ¿Por medio del mismo Cordero que ha expiado nuestra iniquidad? Lo que acabamos de mencionar hace un momento.
Por eso al principio se dijo que los primeros 3 eventos tienen que ver con la consumación del pecado de aquella nación. Los primeros 3 eventos. Y este tercero, que es expiar la iniquidad, se menciona también en el libro de Zacarías. Abran Zacarías, por favor. Bendito el Señor por siempre. Zacarías capítulo 13. ¿Ya lo tenemos? Ve el versículo 1. En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. En aquel tiempo. ¿Cuál será ese manantial? Cristo será ese manantial, que purificará, va a purificar la casa de Israel, el pecado y la inmundicia de esta nación, ya que todo este tiempo ha estado su iniquidad sobre ellos. Algo parecido a cuando no éramos cristianos. Cuando empezamos a tener uso de razón y a cometer pecado, a los 10 años, a los 15, quien conoció a Cristo hasta los 40 o 45, todo ese tiempo su pecado ahí estuvo ante Dios. Este vino a ser expiado cuando recibió a Cristo como su Cordero. Así esta nación, pues mientras siga creyendo que Jesús es un impostor, su iniquidad sigue sobre ellos. Y el día que se les revele, entonces se cumplirá este tercer evento, que es expiar la iniquidad. Muy bien, vamos a pasar al cuarto evento. Traer la justicia perdurable. La causa por la que la injusticia prevaleció en esta nación, que debería de ser justa en su totalidad, ya que es la única nación en aquellos días a quien se les entregó las leyes divinas. Egipto tenía motivo de ser una nación impía y pecaminosa. Asiria, Babilonia, los fenicios, los chiitas, todas aquellas naciones que no tenían leyes divinas tenían razón de ser injustas. Pero esta nación que tenía leyes divinas, que había sido privilegiada de que se le diera un profeta, que tenía el tabernáculo, que tenía, como dice Pablo en Romanos 4 y 5, tenía el pacto, la promulgación, la ley, tenía los profetas, los patriarcas, ellos deberían de ser justos. Sin embargo, su injusticia radicó en reyes que, aunque por un tiempo algunos de ellos caminaron rectamente, se desviaban, cometían injusticia. Tenemos uno de los reyes más ejemplares, que fue David. David trajo un reinado justo en su tiempo, pero no del todo. ¿Qué fue lo que le hizo a su siervo Urías? ¿Qué fue lo que le hizo David a su siervo Urías? De repente se extraviaban en la justicia, no había una justicia perdurable. Pero, aunque esos eran los planes que Dios tenía, que su nación fuera justa y estableciera un reino justo, no se logró con aquellos reyes, pero había y hay una promesa de que un día vendría un rey especial a establecer un reino justo. Esto sería a través de Jesucristo, y esto se cumplirá al final de la segunda mitad de la semana 70 de Daniel. Este reinado justo se establece al final de la segunda mitad de la semana 70 de Daniel, cuando se instaure el milenio. Vamos a Isaías 9. Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Ponga cuidado. Lo dilatado de su imperio y la paz
no tendrán límite. Exactamente, justicia perdurable. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. A la tercera, segunda, primera o cuarta venida. En la cuarta es cuando se establece el milenio. Y en el milenio es cuando se establece el reino mesiánico. Es cuando el rey de los judíos, el cual se prometió que sería el hijo de David, va a gobernar sobre ellos, pero este reinado será un reinado de acuerdo al cuarto evento que traerá justicia perdurable. Lo está confirmando aquí Isaías. Usted puede también leer el capítulo 11, que habla exactamente de lo mismo, el reino mesiánico. Pasamos al quinto evento, que es sellar la visión y la profecía. La palabra sellar, dentro del marco de la revelación y la profecía, significa mantener oculto. Es lo que significa sellar, mantener oculto. Cuando algo se sella, se mantiene oculto de los demás. Aquí pudiera darles infinidad de escrituras, pero solo vamos a tomar una como referencia. Pero la mayoría que habla de un sellamiento lleva esta misma línea. Vamos a tomar Apocalipsis 10, versículo 4. Dice: cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir. Pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. En otras palabras, quedaron ocultas. Cuando algo se sella, queda oculto y no hay manera de comprenderlo, por lo menos con claridad. Entonces, aunque Dios escogió a Israel como su pueblo especial, Él tenía planes, en su preconocimiento tenía planes de alcanzar al pueblo gentil. Israel, nadie se compara como ellos. Aunque tú digas, nosotros los mexicanos que somos, pero bien, bueno, no, ni los mexicanos, que somos tremendos. No hay nación que se compare con Israel porque Dios la eligió, su pueblo amado. No hay manera de que se olvide Dios de esa nación. Pero Dios tenía pensado darle una oportunidad al pueblo gentil. Como dijo Jesús, dijo: tengo otras ovejas fuera de este redil judío, tengo otras ovejas a las cuales tengo que alcanzar. Así es que, para que Él pudiera alcanzar a estas ovejas, entonces la única manera era ocultarle a su pueblo ciertos eventos, ciertas promesas que ellos no las alcanzaran a ver, y así este pueblo las rechazara, porque Dios se las iba a ocultar. Y al rechazarlas, entonces Dios podía darle ahora la oportunidad al pueblo gentil. ¿Y cómo iba a hacer Dios para que Israel no las viera, no las comprendiera estas promesas, no comprendiera que una profecía se estaba cumpliendo? La única manera es que Dios tenía que sellar esas visiones y esas profecías. Y si las sellaba, ¿cómo iban a quedar? Ocultas. Si lo decimos en las palabras de Pablo, Pablo mencionó que Dios cegó a la nación de Israel, a los judíos, para darles oportunidad al pueblo gentil. Vamos a Romanos 11, para ver en palabras de Pablo. Romanos 11 dice el verso 8, como está escrito, refiriéndose Pablo a Israel: Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Increíble. Dios les dio espíritu de estupor para que no vean ni entiendan, ni siquiera lo que escuchen lo puedan comprender. Yo sé que aquí ya esto nos desviaría un poquito a
a otro tipo de inquietudes en la mente y en el corazón del cristiano. Entonces, si Dios los cegó o Dios les dio espíritu de estupor, entonces no tienen la culpa. Pero bueno, sería ahorita muy amplio responder, porque en parte sí y en parte no. Pero al haberle, Pablo concluye este capítulo de Romanos 11, todo el capítulo 11 habla exactamente de lo mismo, y Pablo concluye que él así lo decidió hacer, y que no hay manera de cuestionar la decisión de Dios. Dice él, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Es insondable preguntarse, bueno, pero ¿por qué Dios lo cegó? ¿Por qué no lo hizo de otra forma? No lo sé. Y dice, por si alguien todavía se le pone al brinco, ¿acaso le va a decir el barro al alfarero, ¿por qué me hiciste así? Así es que dentro de su plan estaba dar este espíritu de estupor que cegara a la nación, y la mejor forma era sellar la visión y la profecía. Y al sellarla, cuando algo queda sellado, queda oculto. Por eso no pudieron ver a su Mesías. Esto es exactamente lo que le dijo el Señor a Daniel. Abra Daniel 12. Daniel 12. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Sella las palabras del libro hasta el tiempo del fin. Entonces, quiere decir que esto se ha mantenido oculto desde los días de Daniel. ¿Hasta cuándo? Hasta estos días. Entonces dice aquí que lo que se cumpliría en este quinto evento sería sellar la visión y la profecía. Ahora, si ha seguido usted de cerca la pista, ahora dígame, ¿cuándo se cumplió? ¿Cuándo inició esta profecía? ¿Cuándo comenzó este evento? Si está diciendo el Señor a Daniel, sella las palabras de este libro, pues desde ese momento quedó sellado. Ahora, ¿hasta cuándo? Hasta el fin, hasta estos días. Entonces quiere decir que desde que Daniel escribió lo que vio, hasta el día de hoy, para el judío, está oculto lo que lee. Lee, pero no entiende. Y todo lo que es profecía y visión que nosotros podemos leer en Daniel, en los siguientes libros, el libro que sigue de Daniel, Oseas, Amós, Joel, Abdías, todos los demás libros proféticos los leen, pero no los entienden porque está sellada la visión y la profecía. ¿Alaban a Dios? Muy bien. Podemos, por tanto, decir que este quinto evento se cumplió desde los días de Daniel hasta nuestros días. Pasamos al sexto evento, ungir al Santo de los Santos. Quizás este evento es el más confuso, porque comúnmente se cree que este evento hace referencia a la persona del Señor Jesucristo. Es lo más común, que se cree que esto se refiere a Jesús, ungir al Santo de los Santos. Pero aquí viene una pregunta que nos lleva a reconsiderar el punto anterior. Si algunos interpretan que el sexto evento es ungir a Jesucristo, porque menciona el Santo de los Santos, y nosotros particularmente, esta iglesia, no lo cree así,
¿Cómo podremos saber la interpretación correcta si a fin de cuentas el libro está sellado? Bueno, la respuesta está en que Dios prometió en Apocalipsis 17 enviar un ángel, no un ángel celestial, sino un ángel terreno, un mensajero, el séptimo mensajero, quien concluiría todos los misterios que hay en la Biblia. Todas aquellas cosas que están ocultas las revelaría a través de este mensajero. Y gracias al ministerio profético de William Branham y gracias a la revelación que él recibió es que nosotros podemos tener, en este caso, no el misterio oculto o sellado, sino ya revelado, ya mostrado. Así que Dios le reveló al profeta de este tiempo que el Santo de los Santos no es Jesucristo. ¿Por qué razón no es Jesucristo? Porque Jesucristo ya fue ungido en su ministerio. Él fue ungido cuando salió del Jordán y el Espíritu Santo descendió de los cielos. Ahí fue el ungimiento del Señor Jesucristo. En una lista amplia de escrituras, solo voy a leer dos. Vamos a abrir Hechos capítulo 4 para ver que Jesucristo no puede volver a ser ungido porque ya fue ungido. Hechos 4, versículo 27. Es una oración que está haciendo la iglesia y dice: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. Aquí está diciendo la iglesia que Jesucristo ya fue ungido por Dios. Otra escritura en el Antiguo Testamento que nos confirma esto es el Salmo 45. Salmo 45, verso 7. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Para saber que este versículo se refiere a Jesús, usted puede leer que esto lo cita el apóstol Pablo en Hebreos capítulo 1, verso 8 y 9. Así es que estos dos pasajes descartan que el sexto evento se refiere a Jesús siendo ungido. El Santo de los Santos en este evento será el nuevo tabernáculo que se construirá en el milenio. El Santo de los Santos se refiere al tercer tabernáculo que se construye. En las matemáticas de Dios, como se mencionó hace un momento, es importante conocerlas bien para poder comprender que en la numerología bíblica el número 3 es perfección. Se han construido dos tabernáculos, pero el tabernáculo perfecto, que es el tercero, este se va a construir en el milenio. El primer tabernáculo que se construyó es el tabernáculo de Moisés. Esto está desde el capítulo 25 de Éxodo hasta el capítulo 40. El segundo tabernáculo que se construyó es el tabernáculo de Salomón. Pero nos está faltando un tercero para que sea el perfecto. Ese tercer tabernáculo será el que se construirá en el milenio. Usted va a encontrar referencias a la construcción de este tabernáculo en el libro de Ezequiel, desde el capítulo 40 hasta el capítulo 46. 7 capítulos nos describen todos los detalles de la construcción de ese tercer tabernáculo. Y ese tercer tabernáculo es el que va a ser ungido. Es al que hace referencia el Santo de los Santos. ¿Alaban a Dios? Muy bien, nada más quiero hacer, antes de leer los pasajes correspondientes, quiero agregar la siguiente nota para que no se vaya a confundir. El tabernáculo en el cual trabajó Esdras no es una construcción, sino una reconstrucción del tabernáculo.
porque en el libro de Esdras se dedican a reconstruir el mismo tabernáculo de Salomón que destruyó Nabuzaradán, capitán del ejército de Nabucodonosor. Él fue el encargado de destruir la ciudad y el templo. Pero ese templo que fue destruido fue reconstruido para que no le vaya a salir a usted en sus cuentas 4 tabernáculos. Se dice el de Moisés, el de Salomón, el de Esdras y el del milenio. 4. Son 3. El de Esdras solo es una reconstrucción. Los primeros 2 tabernáculos que se construyeron, los 2 fueron ungidos. ¿Con qué propósito? ¿Con qué propósito fueron ungidos? Con el propósito de que Dios descendiera del cielo y entrara a esos tabernáculos. Si el tabernáculo no fuera ungido, el Señor no hubiera entrado a ellos. Se necesitaba primero ungir al tabernáculo de Moisés para que después viniera la columna de fuego y entrara allí. Ungir el tabernáculo de Salomón y después entrar ahí la presencia de Dios, la Shekinah. Lo mismo va a ser con este tercer tabernáculo. Se necesita ungir. Vamos a ver estas referencias en los 2 primeros tabernáculos. El de Moisés, abra por favor Levítico capítulo 8. Levítico 8, 10 y 11. Y tomó Moisés el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él y las santificó y roció de él sobre el altar 7 veces y ungió el altar y todos sus utensilios y la fuente y su base para santificarlos. Hubo un ungimiento. Tomó aceite, un aceite especial, y ungió las cortinas, la entrada, cada mueble, cada artículo que se usaba en el ritual fue ungido, un ungimiento completo. ¿Con qué propósito? Para que la presencia de Dios pudiera entrar a ese tabernáculo. Abran Éxodo 40 para ver si eso sucedió. Versículo 33 al 35. Finalmente erigió el atrio alrededor del tabernáculo y del altar y puso la cortina a la entrada del atrio. Así acabó Moisés la obra. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Después de haber erigido el tabernáculo y haberlo ungido, entonces la nube desciende y se posesiona dentro del tabernáculo. Y era tan fuerte la presencia del Señor que este varón, a pesar de ser tan santo, no podía ministrar, no podía entrar a ese lugar. Vamos a ver que esto mismo sucedió en Segunda de Crónicas con el tabernáculo de Salomón. Segunda de Crónicas capítulo 5. Usted puede leer ya con calma todo el capítulo en casa, yo solo voy a citar el versículo 13 y 14. Cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una, para alabar y dar gracias a Jehová. Y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música y alababan a Jehová diciendo, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová. Y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Y para que este tabernáculo que se construye en el milenio pueda ser llenado por la presencia de Dios, primero tiene que haber un ungimiento, el ungimiento del santo de los santos,
Esto es el tabernáculo. Así es que queda descartada esa interpretación de que va a ser Jesucristo. Tal vez el título o la descripción santo de los santos es lo que nos hace pensar que es el Señor. Pero, a fin de cuentas, esa expresión está sellada. Alaban a Dios. No fue posible entrar en detalles, ya que el profeta, cuando predica este tema, que se titula Las 70 semanas de Daniel, da más versículos, es mucho más amplio y más profundo, pero ahorita, por lo menos con lo que hemos estudiado, abarcamos lo necesario para comprender estos 6 eventos. El día de mañana estudiaremos estadísticamente los 3 periodos de las 70 semanas de Daniel. Pónganse de pie, hermanos.